Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Silvia Morelia Guamán Jiménez y voy a narrar la obra Crónica de una muerte anunciada. El autor comienza narrando que el protagonista Santiago Nazar, a quien iban a matar, se levanta a las 5:30 de la mañana y él había tenido un sueño ese día. Ese día se había levantado con un fuerte dolor de cabeza y se había vestido con pantalón y camisa de lino blanco, solamente por la ocasión, ya que iba a llegar de visita el obispo. Él entonces va a la habitación de su madre, Plácida Linero, para buscar una aspirina, y es ahí donde él le cuenta el sueño a su madre y ésta no le presta atención y le dice que soñar con pájaros es signos de buena salud. Él se despide de su madre con una señal de la mano y esa es la última vez que ella lo ve. Santiago Nazar había cumplido apenas 21 años la última semana de enero. Era un muchacho esbelto, de pestañas párpados árabes, y tenía el cabello rizado de su padre y había sido hijo único, producto de un matrimonio por conveniencia. Él entonces se dirige a la cocina, en donde encuentra a Victoria Guzmán, la cocinera, quien había sido amante de su padre, Ibrahim Nazar, pero cuando se había acabado el amor, la trajo para que trabajara en la casa de su esposa. Allí en la cocina, su hija Divina Flor de Victoria Guzmán le sirve una taza de café con un chorro de cañazo a Santiago Nazar para ver si se le quita la pesadez que tiene del día anterior. Entonces Santiago Nazar después procede a salir de la puerta y es ahí donde Divina Flor se adelanta y le abre la puerta y simplemente deja la puerta principal, que es la que se abre, sin tranca para que Santiago Nazar vuelva a entrar en caso de una emergencia. Santiago Nazar, al pasar por la plaza, el único lugar que estaba abierto era la tienda de leche de Clotilde Armenta, que era el único lugar abierto, ya que todos los demás estaban cerrados. Entonces, también se habla de que los gemelos que querían matar a Santiago Nazar eran Pedro y Pablo Vicario, que tenían 24 años, pero que estos habían despertado con el primer bramido del buque, pero se despertaron por completo cuando vieron pasar a Santiago Nazar. Y no lo atacaron simplemente porque Clotilda le dijo, por el amor de Dios, espérense al menos hasta que se vaya el obispo. Plácida Linero tuvo razón en decir que el obispo no se iba a bajar porque él no se bajó del buque y lo único que hizo fue con la mano una señal de la cruz mientras iba pasando por la multitud. En ese entonces estaba ya Santiago con su grupo de amigos y Margot, hermana del relator, estaban reunidos en el muelle hablando acerca de los gastos que se había llevado en la boda. Y entonces Santiago Nazar sueña en alto y dice, así será mi matrimonio. Margot entonces pensó en la buena suerte que tenía Flora Miguel, pues iba a pasar la Navidad con Santiago Nazar. Entonces ella decidió invitarlo a desayunar, pero Santiago Nazar preguntó la hora, pues había olvidado su reloj, y dice que dentro de un cuarto de hora iba a su casa. Entonces se lleva a Cristo Bedoya del brazo y se van. A pesar de que la gente del pueblo ya sabía que iban a matar a Santiago Nazar, Margot era una de las pocas personas que no sabía nada, pero más sorprendente aún era que su madre, quien se enteraba de todo, no supiera. Entonces Margot, mientras iba caminando por la orilla, se entera de lo que le iba a pasar de que Ángela Vicario, la novia, había sido devuelta y que habían involucrado a Santiago Nazar en la roba del honor. Cuando Margot llega a su casa, entonces mordiéndose los labios para no llorar, apenas si tiene tiempo le cuenta a su madre y esta no termina ni de procesar bien la información que recibe, cuando ya se había puesto su velo y sus zapatos para salir a contarle a Plácida lo que iba a suceder con su hijo. Entonces su esposo, que estaba en el dormitorio, sale y le dice que tiene tantos lazos con ellos como con los vicarios, pero ella le dice que hay que estar parte siempre del muertito. Entonces su esposo le pide que la espere, pero ella ya estaba en la calle y como ve a su hijo menor, Jaime, de apenas 7 años, ya uniformado para ir al colegio, le pide que acompañe a su madre. Entonces él sale corriendo y la toma del brazo. La madre a lo lejos escucha murmullos y griterías, entonces apresura el paso a ver qué es lo que pasa y como alguien que pasa por su lado y que la ve un poco alterada, le dicen, Luisa Santiago, no se moleste, ya mataron a Santiago Nazar.
Así es como termina el capítulo 1. Ya en el capítulo 2 nos cuenta acerca de Bayardo San Román, quien había sido el esposo que devolvió a la novia. Bayardo San Román se decía que había llegado apenas 6 meses atrás, antes de que se casara, y había llegado, en el buque que había llegado junto a Magdalena Oliver. Ángela Vicario, ella tiempo después cuenta que cuando conoció a Bayardo San Román no le pareció tan atractivo ni la imagen como lo había descrito Magdalena. Lo que a ella le pareció fue un hombre muy triste. Después se recolectaron versiones de cómo fue que se conocieron, y la versión que más coincidía era que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre, durante una verbena de caridad en la que estaba encargada de las rifas Ángela Vicario. Entonces, Bayardo San Román había comprado todas las rifas y él ganó el premio, por lo que envolvió el premio en papel de regalo y le puso un lazo y se lo mandó a Ángela Vicario, pues se había enterado que era su cumpleaños. Ángela nunca supo cómo es que Bayardo se había enterado de que era su cumpleaños. Entonces los gemelos, sus hermanos, Pedro y Pablo, cogieron el regalo y se fueron a devolverlo. Pero con lo que no contaron ellos es que Bayardo San Román se lo supo ganar, y entonces los gemelos regresaron a su casa no solamente con el regalo, sino que encima llevaron a Bayardo San Román. Ángela Vicario era la hermana menor de todos los hermanos y se decía, según su mamá, que era la más hermosa de sus hijas. Purísima del Carmen, su madre había sido maestra y su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres y se le acabó por perdiendo la vista. Por lo que sí cuenta Ángela es que la noche que ella no pudo olvidar fue la noche en que la comprometieron con Bayardo San Román, en donde todas sus madre y sus hermanas y esposos de ellas estuvieron de acuerdo, mas los gemelos no intervinieron porque decía que era asunto de mujeres. Para comprometerse también Bayardo San Román había traído a su familia, quien su madre se llamaba Alberta Simmons y su padre era más conocido, era el general don Petromino San Román, quien había sido el héroe de las guerras civiles del siglo anterior, y también habían venido dos hermanas suyas. Bayardo San Román estuvo muy apurado por casarse y solamente se casaron 4 meses después del noviazgo. Bayardo, cuando se enteró que iba a haber la visita del obispo, él pensó que los podía casar él, pero desertó porque Ángela Vicario se opuso. Después, una noche, él le pregunta a Ángela Vicario cuál era la casa más bonita que le parecía del pueblo, y ella menciona que la casa que está en la colina del viudo de Sioux. Entonces, esa misma noche, Bayardo se va y se sienta en la mesa del viudo de Sioux a jugar una partida de dominó, en donde le hace ofrecimientos para comprarle su casa. Primeramente el viudo se niega, pero al final, ante una insistencia y una suma de dinero muy grande, termina aceptando venderle la casa con todas y las pertenencias que tenía esta, que habían sido compradas por su difunta esposa. Ángela Vicario tenía dos confidentes que eran las que le ayudaban a los bordados, todo, y ellas le habían dicho que podía casarse y que no había problema en la virginidad, porque dice que casi todas las mujeres perdían la virginidad cuando eran niñas por accidentes, y además que el hombre no sabía ni qué hacer en la noche de bodas y mayormente lo que hacía todo era la mujer, así que le enseñaron trucos para que asemejara y pueda exhibir en la luz temprano, a plena luz, la sábana con la mancha en prueba de que se había perdido la virginidad. Entonces ella se casa con esa ilusión. Los hermanos Vicario querían pedirle a Plácido Linero que les preste su casa, ya que ellos vivían en una casa modesta y no cabía mucho para la fiesta que iban a hacer. Pero sus padres se opusieron y dijeron que sus hijas se casan en su casa o no se casan. Entonces se llegó el día de la boda y el único sobresalto que se llevó fue causado por el novio, porque él había llegado a buscar a Ángela Vicario con 2 horas de retraso. Cuentan también que Santiago Nazario era un hombre de fiestas, de gozo, y él
cuando había ido a las fiestas, ya hecho amigo de tragos de Bayardo San Román. También cuenta el autor que la imagen más intensa que se vio ese domingo fue ver al pobre viejo Poncio Vicario sentado a un lado en el patio y él estaba feliz en su mundo del olvido. El acto formal, la boda, terminó a las 6 de la tarde, cuando en eso los novios se despiden, se suben a su auto que había sido de regalo y se van directo a su casa. Pero él les dice que pueden seguir la fiesta hasta donde les dé la vida. Sin embargo, esta parranda se descontroló y fue de las más grandes que se había llevado en el pueblo. Mientras tanto, Santiago Nazar, cuando ya los últimos estragos de la fiesta se habían dispersado, Santiago Nazar y su grupo de amigos se habían ido a casa de María Alejandrina Cervantes. Ahí pasaron con los hermanos vicarios tomando un tiempo hasta que se fueron. Ya en casa, Pura Vicario se había acostado y se había dormido en el sofá tratando de no prender la luz para no despertar al resto de la familia, cuando en eso oye que tocan la puerta. En eso se asoma Bayardo San Román y ella piensa que había tenido un accidente o que estaban muertos y le pregunta si todavía son de este mundo. Bayardo San Román no entró y simplemente agarró a Ángela Vicario y la empujó suavemente y luego besó a Pura Vicario en la mejilla y le dijo gracias por todo. Pura Vicario entonces golpeó a Ángela Vicario de tal manera que ni su marido ni las hijas mayores se enteraron de nada hasta el amanecer. Los gemelos habían sido llamados de emergencia por su madre y encontraron a su hermana en el sillón echada boca abajo. En eso Pedro Vicario la levanta, la sienta en la mesa y le pregunta: respóndeme, ¿quién fue que te robó la virginidad? Ángela Vicaria no tarda nada de tiempo y pronuncia el primer nombre que se le viene: Santiago Nazar. Así es como termina el segundo capítulo. Ya el tercer capítulo comienza ya en el juicio, en donde el abogado de los gemelos sustenta la tesis de que el homicidio es en legítima defensa del honor y los gemelos declararon además que lo hubieran vuelto a hacer miles de veces. Mientras que después del crimen, ambos hermanos se escondieron en la iglesia del Padre Amador, en donde se rindieron y dejaron los cuchillos limpios sobre su mesa. El padre le dijo, entonces ellos le dijeron: lo hicimos, lo matamos a conciencia, dijo Pedro. Y el Padre Amador le dijo: tal vez ante Dios, pero él respondió: ante Dios y ante los hombres. Los hermanos vicarios estuvieron 3 años en espera del juicio porque no pudieron pagar la fianza para la libertad condicional. Luego el autor cuenta como un tiempo atrás, en donde ya los gemelos, con saber el nombre que la hermana les reveló, se van a los depósitos de la posilga, en donde guardaban cuchillos, y agarran 2 cuchillos, uno de limpiar y el otro de descuartizar. Luego los envuelven en trapo y se van al mercado. Ahí se encuentran con Faustino Santos, quienes se asombra verlos porque ellos saben llegar los viernes y les recuerda que es lunes por si acaso. Sin embargo, Pablo le dice que sí sabe y que solo vinieron a afilar los cuchillos. Ya después de terminar de afilarlos, Pablo Vicario es el que revela y grita que va a matar a Santiago Nazar, pero como tenían ganado su apodo de gente buena, nadie les creyó ni los tomó en serio. Como Faustino Santos se queda con la duda, se lo comunica a un agente llamado Leandro. Este se va a la casa de su jefe y le comunica todo lo que está pasando. Le comunica a su jefe, pero el jefe le dice que ya ha resuelto varios pleitos de amigos y que ya para después. Entonces, los hermanos Vicario llegan al puesto de Clotilda, en donde les piden una botella de alcohol, y ella, como los conoce de tiempo, les ofrece. Luego piden otra y esta otra la beben más despacio y le dicen que van a matar a Santiago Nazar. Entonces ella pregunta por qué. Esta les pregunta y él dice que ellos responden que Santiago sabe por qué. Entonces ella vuelve a entrar a su tienda y ve ahí que están hablando con el agente Leandro. Ya luego el coronel Aponte, que viene a ser también el alcalde del pueblo, también ya decide hacerse cargo del asunto y se va a la tienda de Clotilda, pero solamente les quita los cuchillos y los manda a su casa a dormir. Clotilda se siente desilusionada porque no los arresta y él les dice que no puede arrestar porque no han cometido nada aún.
Durante ese tiempo, los gemelos habían contado como a 12 personas que iban a matar a Santiago Nazar, y estos le habían contado a más, y así casi todo el pueblo ya estaba enterado a menos de las 6 de la mañana que los gemelos estaban buscando a Santiago Nazar para matarlo. A Clotilda esto le parecía imposible que la casa del frente no lo supiera, pero lo que se aseguró y mandó un recado con la pordiosera que iba a pedir siempre leche por caridad. Entonces, la pordiosera fue y cumplió con el recado de Clotilda. Esta no había terminado ya ni de vender su leche cuando los gemelos nuevamente regresaron con otros 2 cuchillos nuevos y se sentaron en la banca a esperar a Santiago Nazar. Santiago Nazar había entrado a las 4:20 a su casa, pero este no había encendido la luz de su dormitorio y se acostó con lo que traía puesto y le pidió a la sirvienta, a la cocinera, que lo levantara a las 5:30 para ir a recibir al obispo. Él había estado con sus amigos en la casa de María Alejandrina Cervantes hasta pasadas las 3 de la mañana. Ella había sido la mujer más elegante, la más tierna y la más cervical en la cama, pero también la más severa. Santiago Nazar había perdido el sentido desde la que la vio por primera vez. Ella fue su pasión desquiciada, pero también fue su maestra de lágrimas, y hasta que Ibrahim Nazar, su padre, se la quitó de la cama a correazos y lo encerró por más de un año en su hacienda el Divino Rastro. Luego había subido con sus amigos a la colina, a la casa del viudo Sioux, para cantarle unas serenatas a los recién casados. Mas, sin embargo, estos nunca supieron que los novios no estaban ahí. Y después, ya cuando bajaron, Enrique, el hermano también del que cuenta, se despidió de ellos y había invitado a desayunar a Santiago también, pero este dijo que no. Entonces Enrique se pasó a la tienda de Clotilda a comprar una cajetilla de cigarros, y es ahí donde se encuentra con los gemelos. Pedro Vicario le había dicho que iba a matar a Santiago Nazar y le pregunta por este. Sin embargo, Luis Enrique respondió, y la respuesta que dio sorprendió tanto a Clotilda como a los gemelos. Él dijo: Santiago Nazar está muerto. Entonces Enrique se fue a su casa y entró por la puerta de la cocina a su casa y se fue, antes de ir a la cama, se fue al baño, y es ahí donde se acuesta dormido. Su hermano Jaime lo encuentra, luego va a la hermana monja, pero esta no puede despertarlo hasta que entra su hermana Margot a bañarse y lo lleva a su dormitorio. Ya en su dormitorio, la hermana monja entra para ponerse el hábito a la carrera y lo despertó de un grito: mataron a Santiago Nazar. Ahí termina el capítulo 3. El capítulo 4 comienza donde el padre Amador se tiene que ver obligado a hacer la autopsia, ya que el doctor del pueblo, Dionisio Wayne, no estaba. El alcalde había pensado que el cuerpo de Santiago Nazar podía mantenerse en un congelador, pero el único refrigerador donde podía guardarse su cuerpo estaba en desuso, por lo que no tuvo más opción que pedirle al padre Amador que hiciera la autopsia. Entonces, desde que Santiago Nazar llegó a su casa, los perros habían estado alborotados producto del olor a la muerte, y estos no habían dejado de ladrar desde que Santiago agonizaba en la cocina, y Divina Flor apenas si lo había mantenido a raya poniendo la tranca en la puerta. Entonces la señora Plácida Linero, mamá de Santiago, manda encerrar a los perros y luego pide que maten a esos perros. Esa orden se cumplió. Cristo Bedoya le había vuelto a colocar las vísceras en su lugar y lo había fajado con un lienzo, pero sin embargo en la tarde empezaban a manar unas gotas de aguas de color almíbar de sus heridas y desprendía un mal olor, por lo que el cuerpo no podía aguantar a más y se tuvo que hacer la autopsia. El informe final de la autopsia concluía que la muerte había sido provocada por una hemorragia masiva producto de las 7 heridas mayores que tenía en su cuerpo. Al devolver el cuerpo de Santiago Nazar, la mitad del cráneo había sido destrozado por la trepanación, y el rostro de galón que tenía había perdido su identidad. Tuvieron que enterrarlo a prisa, pues el cuerpo estaba en muy mal estado y no era soportable dentro de la casa. Los hermanos Vicario llevaban 3 noches sin poder dormir, por lo que cada vez que ellos trataban de cerrar los ojos volvían a cometer el crimen.
Cuando estaban haciendo la autopsia, esos de las 6 de la tarde, llamaron al alcalde para decirle que habían tratado de envenenar a uno de los gemelos. Pero sin embargo se hicieron las pruebas y descubrieron que no era verdad, pero por seguridad los llevó a su casa hasta que se diera la orden de su traslado. La familia Vicario completa se había mudado del pueblo a otro sitio y esto lo hicieron en la oscuridad, en la madrugada, sin que nadie lo viera. Sin embargo, los gemelos, al ser trasladados a Río Hacha, ellos dijeron que los hagan a plena luz y a vista de todo mundo. Quería que los vean. Para la mayoría gente del pueblo solo había una víctima y esta era Bayardo San Román, aquel que había devuelto a la novia. Él era la única víctima y no se habían acordado de él hasta luna llena, que un día sábado, que es que el viudo de Sioux dice que en su casa anda como un fantasma rondando. Entonces el alcalde y otros más van a ver qué es lo que sucede y encuentran a Bayardo San Román hundido en una borrachera. El padre Dionisio apenas si lo salva, unas horas después se había recuperado y él pide que no lo molesten más. Entonces el alcalde envía al padre de Bayardo San Román un telegrama informándole todo y este envía a su esposa, a sus 2 hijas y a 2 mujeres mayores también que parecen ser sus hermanas para poder llevar a Bayardo San Román. Cuando ellas llegan, son nuevamente... El alcalde entonces guía a las mujeres hacia a la casa de Bayardo San Román y lo vuelven a encontrar nuevamente en un estado de ebriedad y al bajarlo lo bajan en una hamaca y cubrido de pies a cabeza, por lo que piensan que Magdalena al verlo, piensa que está muerto, pero no. Así que ese es el último recuerdo que tienen de Bayardo San Román, el recuerdo de víctima. Durante muchos años no se volvió a saber nada de él. Hasta después, cuando el autor relata que después de 23 años más tarde, él va a buscar a Bayardo San Román, pero sin embargo este lo recibe con una cierta agresividad y se niega a darle aportes de datos para su investigación. En cambio, 23 años después también del drama ocurrido, también visita a Ángela Vicario y él dice que el trato es como siempre, lo trata como primo, le contesta sus preguntas. Sin embargo, cuando él le pregunta por Santiago Nazar, si él fue verdaderamente el que le quitó su pureza, ella no dice que sí, dice. Aunque nadie creía que verdaderamente Santiago Nazar había sido el culpable, no se podía esclarecer los hechos en verdad. Y las versiones decían que tal vez la más perversa decía que Ángela Vicario estaba cubriendo a alguien que en realidad ella se amaba y mucho. Ángela Vicario, después de lo sucedido y de los golpes, la única persona que ella pensaba había sido en Bayardo San Román. Así que al pasar el tiempo, ella lo ve cuando tiene que ir con su mamá a acompañar a su madre a una revisión médica para la vista al hospital de Río Hacha. Ahí es donde ve a Bayardo San Román. Desde entonces ella se dedica a escribirle cartas durante 17 años. Así que un mediodía de agosto, mientras estaba abordando con sus amigos, sintió que alguien llegaba a la puerta. Ella no tuvo ni preguntar ni mirar quién era, porque supo que era Bayardo San Román. Este dio un paso adelante, sin preocuparse por las otras 2 mujeres, y puso las alforjas en las máquinas de coser, llevando consigo 2 maletas, una de ropa para quedarse y otra igual, pero con casi 2000 cartas que Ángela Vicario le había escrito y estaban ordenadas por fechas y empaquetadas, todas sin abrir. Así termina el capítulo 4. Y en el capítulo 5 pasa el tiempo y Cristo Bedoya llega a ser un notable cirujano. Lo que no se puede explicar nunca es por qué él se dio el impulso de esperar 2 horas donde sus abuelos, antes de llegar a su casa en donde sus padres estaban esperándolo para alertarlo de lo sucedido. Pero sin embargo, la mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen no hicieron nada y solamente se consolaban con el pretexto de que los asuntos de honor son entonces sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama. De los pocos de los que sabían en el pueblo, Yamil Chayún fue el único que sí
que se había atrevido a hacer lo que quiso hacer, y tan pronto como conoció el rumor quiso prevenir a Santiago Nazar, pero él pensaba que tenía que consultarlo con Cristo Bedoya, así que primero lo llamó a él, quien estaba al lado de Santiago Nazar. Entonces Santiago se despidió con un gesto de la mano de ellos, y esa fue la última vez que lo vieron, y se perdió al doblar la plaza. Entonces, ni bien Yamil le contó lo sucedido a Cristo Bedoya, este se fue corriendo atrás de Santiago para prevenirlo. Sin embargo, no lo encontró, por lo que él se pensó tal vez que Santiago había ido a su casa, y se aseguró yendo a la casa de Santiago. Ahí encontró a Divina Flor y le preguntó, y esta dijo que no había llegado Santiago. Entró a la cocina y encuentra a Victoria Guzmán, y esta le dice que Santiago Nazar no estaba. Luego nuevamente va a la sala y ve a Divina Flor, y esta ya al preguntarle nuevamente no estaba tan segura, y así que Cristo Bedoya decide subir al segundo piso para verificar si verdaderamente Santiago está o no en casa. Pero al ir a su dormitorio nota que la puerta está cerrada, por lo que él ingresa por el cuarto de la madre de Santiago, ya que él, por ser uno de sus mejores amigos, conoce muy bien por dónde los accesos de esa casa como su palma de la mano. Así que ingresa por el cuarto de Plácida al dormitorio de Santiago, y efectivamente Santiago Nazar no estaba. Va donde su gabineta y coge el revólver, y cuando está a punto de cerrarla aparece Plácida Linero en la puerta y le pregunta que qué hace ahí. Cristo Bedoya se pone un poco nervioso y explica un poco confuso que había entrado a buscar a Santiago Nazar, pero Plácida le dice que Santiago estaba en la recibida del obispo. Entonces le pide más explicaciones, pero Cristo Bedoya no tuvo el valor para contarle a Plácida la verdad y se fue sin dar más explicaciones. Luego Cristo Bedoya se encuentra con el alcalde y le dice lo que los gemelos planean. Este lo encuentra en el club social, pero este le dice que ya no hay problema porque le quitó, pero le vuelve a decir lo que los hermanos le habían dicho. Entonces él dice que se va a hacer cargo de ese asunto, y entonces el alcalde entra al club, pero al momento de salir ya es demasiado tarde porque el crimen ya estaba cometido. Cristo Bedoya entonces comete su único error, que fue pensar que Santiago Nazar había ido a desayunar a la casa de Margot, y dirigió a buscarlo. Ya entonces Cristo Bedoya, de camino a casa Margot, él pierde tiempo ayudando a Próspera Arango con su padre, quien estaba enfermo. Al salir de la casa de esta, escucha ruido en la plaza, y cuando está por doblar la última esquina reconoce de espaldas a Luisa Santiago y le pregunta por Santiago, y esta le dice que lo mataron. Mientras que Santiago Bedoya estaba buscando a Santiago, este había entrado a casa de su prometida Flora Miguel. Ella se había despertado con los primeros bramidos del buque en donde llegaba el obispo, y muy poquito después se había enterado que los gemelos buscaban a Santiago para matarlo. Entonces ella sufrió una crisis, y mientras medio pueblo estaba en la espera del obispo, ella estaba en su dormitorio llorando de rabia y poniendo en orden las cartas que Santiago le había enviado desde el colegio. Santiago Nazar la encuentra en la sala a mi Flor, y esta le da el cofre en las manos y le dice: ojalá te maten. Cristo Bedoya se queda perplejo, que se deja caer el cofre, y entonces trata de alcanzar a Flora Miguel, pero esta se encierra en su habitación, y por los golpes y la bulla que estaba haciendo al llamarla, toda la familia se levanta, y el último a levantarse es su padre de Flora Miguel, quien es Nair Miguel. Nair Miguel entonces toca la puerta y le ordena a su hija que le abra. La abre y entonces entra. Luego sale y habla con Santiago, donde lo pide que lo dejen a solo, y toda la familia desaparece. Ahí le dice a Santiago, le cuenta que los gemelos lo están buscando para matarlo. La reacción de Santiago fue de sorpresa porque no entendía lo que estaba pasando. Entonces el señor le dice que tiene dos caminos: o se queda en esa casa, que también es su casa, o sale con su rifle para enfrentarlos. Pero Santiago Nazar sale desorientado de la casa de Flora Miguel hacia su casa. Ya afuera, Santiago Nazar da varios vueltos porque demasiadas voces le gritan y no sabe hacia dónde dirigirse, hasta que de pronto ve que la puerta principal de su casa está abierta. Los gemelos también vieron al mismo tiempo
a Santiago Nazar. Entonces se santiguaron y procedieron. Clotilda agarró entonces por la camisa a Pedro y le grita a Santiago Nazar que corra, que lo quieren matar. Cuando éste voltea a verla, también ve a Pedro que la tira por la tierra y entonces alcanza a su hermana. Santiago corre y a menos de 50 metros la puerta se cierra en su cara. 5 minutos antes, la mamá de Santiago se había enterado de la verdad y le preguntó si le habían dicho a su hijo. Entonces, producto que Victoria le había contado, le preguntó si éste le había dicho a su hijo y dijo que no, que Victoria mintió y dijo que en ese tiempo ella no sabía nada. Entonces, Divina Flor le había dicho, también le contó a Plácida que ella había visto hace menos de un minuto subir a Santiago a su cuarto. Entonces ella, a través de la puerta, ve a los gemelos y entonces corre a la puerta y la cierra apresuradamente. Y en eso, cuando Santiago Nazar estaba tan cerca, se cierra la puerta en sus narices y por más que toca y grita, Plácida pensaba que Santiago estaba en el cuarto maldiciendo a los gemelos y ella sube al dormitorio en busca de su hijo para ayudarlo. Entonces Santiago Nazar ya se da la vuelta y enfrenta a los gemelos y ahí viene el primer cuchillazo que le da Pedro Vicario. Y así ya cuando Santiago por más que trata de defenderse no puede y viene cuchillo tras cuchillazos. Dice que Santiago Nazar no caía porque de los cuchillazos los mismos gemelos lo tenían apretado contra la puerta de su casa, por eso es que él no caía, pero cuando ya le dieron un tajo y las vísceras se le salieron y el otro hermano un tajo por el muslo, ese fue todo. Santiago Nazar había caído de rodillas y estaba alucinando. Después, cuando ya su mamá sube al dormitorio a verlo y no lo encuentra, se asoma por la barandal y ahí recién se da cuenta que Santiago Nazar estaba al frente de la puerta de su casa, boca abajo con el polvo y tratando de levantarse de su propia sangre. Santiago Nazar se reincorporó como pudo y entonces nadie se sabe ni se explica cómo es que Santiago Nazar caminó más de 100 metros para poder entrar por la puerta de la cocina a su casa. Santiago Nazar toma el atajo más corto, que es entrar por la casa de Poncho Lanao con su esposa y sus 5 hijos que estaban comiendo y eran de los pocos que no sabían también. Entonces Santiago Nazar los saluda y pasa. Luego baja las escaleras y encuentra a Buena Frida Márquez, que lo vio descender las escaleras del muelle antiguo buscando con paso firme el rumbo de su casa. Esta le pregunta: Santiago, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y él le responde: pasa que me mataron, niña güey. Entonces después de eso, él ya entra recién a su casa por la puerta trasera y es ahí donde se cae de bruces y se derrumba, y es donde muere. Fin. Así es como termina la obra. Muchas gracias.